Por ejemplo, en la Biblia tenemos cualquier cantidad de texto bíblico y bases bíblicas, palabras directamente de Dios, que nos asegura a nosotros que ese tipo de experiencia extrasensorial que ha tenido la hermana Judimar, a lo cual decimos nosotros que no es que no creemos que eso ha sucedido, sino que sabemos que eso le ha pasado a ella. Eso es una certeza, eso es una realidad en su vida. Ahora, lo que nosotros sí podemos asegurar es que ese tipo de revelación, como por ejemplo que contó ella, que de repente se encontró en el infierno, no proviene de Dios. ¿Por qué no proviene de Dios? Porque Dios en estos tiempos, presta atención hermano, en estos tiempos no está operando de esa forma. Dios ha dejado ya revelada en su palabra cuál es su voluntad. Y no existen nuevas revelaciones. Ese es el problema. Cuando alguien, por ejemplo, se para a decir, bueno, lo que pasa es que yo tuve una revelación de parte de Dios, es que esto proviene de Dios, bueno, y lamentablemente el pueblo cristiano no está leyendo Biblia, no está estudiando, y se deja convencer por estas personas de que sí, es evidente que eso es palabra de Dios. Pero en realidad, hermano querido, eso no proviene de Dios, no proviene de Dios porque Dios ya ha dejado establecido, perdón, acá está, ha dejado establecido en este libro, 66 libros ha dejado establecido qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas ni profetisas, no existe el ministerio pastoral femenino, no existen las nuevas revelaciones, no existen la guerra espiritual, no existen los dones de lengua, no hay milagreros. Ojo, acá vamos a aclarar, Dios hace milagros, Dios, y cuando Él quiere. Pero no existen esos manochantas de pastores, pseudos pastores, que dicen tener el don de sanidad. No. Ahora, pero usted me puede decir, pero es que yo he visto, yo soy testigo de eso, yo he visto cómo estas personas han adivinado muchas veces o han acertado ciertas profecías sobre mi vida. O me va a decir ahí, por ejemplo, yo también he visto, por ejemplo, sanidad. Hermano querido, déjeme decirle esto. Satanás también hace señales, prodigios y milagros. Y tengo textos bíblicos para demostrar que Satanás tiene ese poder también. Y ese poder es dado por Dios mismo. ¿Para qué? Para justamente engañar a aquellas personas que no aman esto. Que no aman esto. Y solamente se dejan llevar por emociones y historias, relatos, como la que trajo nuestra hermana Judimar. Por ejemplo, ella buscó de Dios, no se quedó con esa revelación, porque eso es una revelación, pero no proviene de Dios, esa proviene del enemigo. Aunque parezca algo bueno, pero eso proviene del enemigo, porque Dios ya no está haciendo ese trabajo. Presta atención lo que dice un texto bíblico, anótelo por favor, porque esto es contundente, ¿no? Porque vamos a hablar con Biblia y en base a qué nosotros fundamentamos justamente que todos esos que andan diciendo ahí que tienen nueva revelación, que Dios me dijo, que quieren profetizar, que quieren imponer mano, que quieren sanar, que quieren hacer milagros, todos esos, hermanos, que escuchen, son hijos del diablo. Son hijos del diablo, no son hijos de Dios. No le tenga miedo, no le tenga miedo y llámelo como las palabras de Dios lo llaman, hijos del diablo. Preste atención y anote esto usted. Jeremías, ya esto sucedía, no es de ahora, esto ya viene de hace mucho tiempo atrás, que esto viene sucediendo, pero preste atención. Jeremías, capítulo 23, anote usted ahí para que después lo cheque en su casa, ¿no? Versículos 25 al 32. Voy a hacer una rápida lectura porque estamos con un poco de temor que se corte la luz justamente en Barquisimeto, así que vamos a tratar de avanzar rápidamente en todo esto. Presten mucha atención. Lo mismo, todo esto va a quedar grabado, así que ustedes van a poder luego chequear los videos, los estudios nuevamente, ¿no? Miren lo que dice acá en Jeremías, capítulo 23, versículo 25 al 32. Presta atención, ¿no? Yo he oído lo que aquellos
profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿No le parece muy parecido a lo que están haciendo dentro de estas sinagogas de Satanás? Muy parecido, mi hermano, muy parecido. Soñé, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Dónde está ese engaño? En su corazón. Profetizan mentiras. ¿Hay profetas? Sí, pero son los profetas mentirosos de Baal, del mismo Belcebú. ¿Qué más dice el versículo 27? Piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañera, de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Prestan atención a lo que dice? Ese es el objetivo, hermano querido, de por qué hoy, en estos últimos tiempos, se han levantado cualquier cantidad de falsos profetas, pastores falsos, hermanos falsos, iglesias falsas, porque solamente ellos tienen el interés de hacer perder al pueblo, que se olviden del nombre de Cristo. ¿Y cómo se olvidan? No usan esto. Ay, pero hermano, yo lo vi en la iglesia, sí. Usan un versículo de por acá, de por allá, pero nunca hacen estudios serios de la palabra de Dios. Pero más importante para estas pseudo congregaciones, ¿qué es? Los milagros, señales, prodigios, las falsas profecías mentirosas, las sanidades mentirosas, las prosperidades. Y eso hace olvidar el nombre de Cristo. ¿Entiende, hermano querido? Esto es bravo, esto es muy peligroso, muy sutil lo que hace el enemigo. Versículo 28. El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y aquel que tenga mi palabra, hable mi palabra verdadera. ¿Vieron? Es como decir, si vos tuviste un sueño, contá tu sueño sueño es. Pero el que tenga mi palabra, el que tenga esto que está acá, mi palabra, dice así, hable mi palabra verdadera. ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es así mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, lógicamente los profetas mentirosos, contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Hurtan mis palabras, hermano querido. Eso es lo que hacen estos falsos profetas. Y dice Jehová, usa mi palabra, cada uno de su compañero. He aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que usan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Me ha parecido? Dios me dijo. Dios me dijo tal cosa. Ojo, hermano querido. Tienen que tener estudios bíblicos. La palabra y toda la revelación está en estos libros. No existen nuevas revelaciones. Luego dice el 33, he aquí que yo estoy en contra de lo que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé ningún provecho. Hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y el pueblo de Dios dice amén, porque es palabra de Dios. Usted ahí, y este es un solo texto bíblico, hay muchísimos otros textos bíblicos donde Dios está en contra, ya en aquellos tiempos, de estos falsos profetas. Y hoy también están en contra de esos pseudos falsos profetas que dicen, yo he visto, yo he soñado, yo esto, yo aquello. La hermana, nuestra querida hermana Yudimar, en esos tiempos, aunque el sueño, la revelación, la visión que tuvo, lo que comentó hace un momento, eso fue una verdad para ella. Pero lamentablemente ahora ella comprende que eso no procedió de Dios, sino más bien procedió del enemigo para confundirla aún más. ¿Y saben qué? Para levantarla a ella como una falsa profeta.
Duro, ¿no? Es durísimo. Pero gracias al Señor que la hermana fue inquietada por el Espíritu Santo y entonces ella pudo ser libertado de ese espíritu de error. Arrepentida, vino a los pies de Cristo y ella misma confiesa con su palabra que nació de nuevo. Amén. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos determinar todo esto con las Sagradas Escrituras? Porque ya hemos visto un texto bíblico, hay muchos más que a nosotros nos van a orientar justamente para darnos cuenta de que todo esto es falso. Todo este tema de las falsas profecías, todo el tema de lo que es las sanidades, etcétera, todo esto es falso. Anote ahí, si usted tiene un cuadernito, anote rapidito. Yo voy medio rápido, como digo, tenemos temor que se corte la luz, pero anote usted esto para que luego lo investigue, ¿no? En la teología bíblica hay algo que se llama el cesacionismo. Anote usted esto, cesacionismo, ¿sí? 2 puntos. El cesacionismo, 2 puntos. ¿Qué es el cesacionismo? Bien, es una postura teológica, coma, anote eso, es una postura teológica. Sostiene que los dones espirituales de revelación, presta atención, porque no es que todos los dones han cesado, sino solamente los dones espirituales de revelación, también de inspiración y señales milagrosas como las profecías, las visiones, el hablar en lengua angelical o el don de sanidad instantáneo, presta atención, cesaron de operar. Yo voy a repetir una vez más, sepan disculpar si no estoy dictando más despacio, justamente por, como estamos diciendo, por el temor de que corten la luz en Barquisimeto. Pero lo mismo, como le vuelvo a repetir, esto va a quedar grabado y usted puede volver a chequear esta enseñanza, ¿no? Vuelvo a repetir rápidamente. El cesacionismo es una postura teológica que sostiene que los dones espirituales de revelación, inspiración y señales milagrosas, como las profecías, las visiones, el hablar en lengua angelical, el don de sanidad instantánea, cesaron de operar. Ese es el secreto. Por eso se llama cesacionismo lo que enseñamos. El cesacionismo enseña que estos dones de revelación, inspiración, etcétera, han cesado. Una vez, ¿y cuándo cesaron? Una vez que se completó el canon sagrado. ¿Qué es el canon? La Biblia. Una vez que se terminó de escribir toda la Biblia, hasta Apocalipsis, entonces vemos nosotros que ahí han cesado todo este tipo de dones, de milagros, profecía, etcétera, etcétera. Esto es lo que enseña justamente el cesacionismo. El cesacionismo justamente dice esto, que se han acabado todos estos tipos de dones. Ahora, uno va a decir, pero ¿por qué ya no están en estos tiempos? Esto es sencillo. Presta atención. Cuando estaban los profetas en el Antiguo Testamento, recuerde usted que en aquellos tiempos no había esta tecnología, tampoco estaba la Biblia así como la tenemos hoy completa. Solían andar rollos y pergaminos por acá, por allá, pieles, ¿no? Escrito todo las palabras, y eran muy pocas, más generalmente circulaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Todo eso estaban, pero recién comenzando a gestarse. Imagínense ustedes que venía, por ejemplo, vemos a Moisés, que venía él a decir, yo vengo de parte de Dios. Vengo de parte de Dios, y le hablaba a todo un pueblo. Pero el pueblo, ¿qué le dijo? Ajá, vos venís de parte de Dios, ¿y qué señales haces? ¿Por qué hacían eso? Porque el pueblo no tenía garantías si realmente venían de parte de Dios. Entonces Moisés, recuerden ustedes que él comenzó a hacer 2 señales para que le crean que él venía de parte de Dios. Una de ellas fue tremendo, meter la mano de esta forma, y al sacarla, la mano estaba con lepra. Y luego de volver a meter su mano, la mano salió sana.
una de las grandes señales que hizo justamente delante de todo el pueblo, y el pueblo entonces creyó que él provenía o venía de parte de Dios. ¿Por qué hacía eso? Porque aún no estaban escrito la palabra escrita de Dios. Entonces Dios tuvo que operar en aquellos tiempos de esa forma con algunos. ¿Quién eran esos algunos? Los escogidos por Dios para llevar el mensaje, en este caso el pueblo de Israel. Y así vemos nosotros que ha operado a lo largo de la historia con diferentes profetas. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a caminar entre nosotros, él también comenzó, por supuesto, a hacer señales, milagros y prodigios, demostrando de esa forma que Él es Dios y que Él es el Mesías, de lo cual los profetas solían hablar. ¿Y por qué Jesús hacía señales, milagros y prodigios? Justamente era como su credencial. Entonces el pueblo de Israel, cuando veía que Jesucristo levantaba a los muertos, curaba a los enfermos, daba vista al ciego, se acordaban en su cabeza ellos y en su corazón de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él, que iba a venir. Y todo eso está lleno en el Antiguo Testamento de cómo lo que iba a ser el Mesías cuando esté entre ellos. Por eso Jesús hacía todos esos milagros y todas esas señales y todos esos prodigios. Luego, por supuesto, seguimos en la historia nosotros y vemos ya a los apóstoles, ¿no?, haciendo también señales, milagros y prodigios, y también algunas otras personas de aquellos tiempos apostólicos. Ustedes observen, los profetas hicieron señales, milagros, prodigios. Jesucristo hizo señales, milagros y prodigios. Y los apóstoles también hicieron señales, milagros y prodigios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque aún el canon sagrado no estaba completo. Y la única forma de que la gente sepa de que venían de parte de Dios es que ellos demuestren con señales, milagros y prodigios que provenían de parte de Dios. Si no, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que en aquellos tiempos, sin televisión, sin internet, sin Biblia, sin nada, venga cualquiera y diga, yo vengo de parte de Dios y hay que creerle? No, tenían que demostrar que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que comenzó en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, con todos señales, milagros y prodigios, sanidades, nuevas profecías, porque había nuevas revelaciones, y se terminó de escribir en el año, aproximadamente año 90 después de Cristo, se terminó de escribir la Biblia. Ya se terminó todo, ya no hubo más revelación. La última revelación podríamos decir que fue del apóstol Juan con Apocalipsis. A partir de ahí se cerró el canon sagrado y dijo Dios, a partir de ahora, todo aquel que quiera recibir palabra de Dios tiene mi Biblia. Por lo tanto, ya no hacen falta los dones especiales como el don de lengua, el don de milagro, el don de sanidad, el don de profecía. Ya no hace falta eso, porque eso fue para la iglesia primitiva. Primitiva, una iglesia que recién estaba naciendo. Hoy nosotros tenemos mucho más conocimiento que los primeros cristianos. Hoy usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, viviendo en usted, quien es el que le va a llevar toda verdad. Hermanas queridas, hermanos queridos, permítanme decirle esto. Todo aquel que no quiera entender lo que es el cesacionismo y diga en su corazón, no, yo creo todavía que Dios está usando personas para hacer milagros. Bueno, está rechazando la palabra de Dios. No se está conformando a los textos sagrados y quiere otras cosas, nuevas revelaciones. Vuelvo a hacer una aclaración. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, no estamos diciendo que Dios no está haciendo milagro y no hace sanidad. No estamos diciendo eso, porque sabemos que Dios hace milagros y Dios hace sanidad al que Él quiere según su voluntad y propósito. Lo que estamos diciendo es que Dios ya no usa al ser humano
para hacer ese tipo de sanidad, milagro, prodigio, etcétera, etcétera. También decimos que Dios ya no está revelando algo nuevo a esos pseudos pastores, hijos del diablo, nuevas revelaciones. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si hubiese nuevas revelaciones actualmente, entonces este libro tendríamos que tirarlo, porque no está completo, que tenemos que aún escuchar a estos pseudos pastores, pseudos profetas con todas estas cosas, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir algo más? Bueno, presta atención a esto. Un texto bíblico más. Anote usted, por favor, ahí en su cuadernito, un texto bíblico más y vamos a Hebreo. Presta atención qué dice Hebreo, ¿sí? Esto es claro, es muy contundente cuando uno lee la Biblia. Hebreos, capítulo 1. Miren, aquí está mi hermosa palabra del Señor. Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. Y voy a leerlo hasta el... A ver, un segundito, creo que hasta el 4 estaría bien. No, hasta el 3, hasta el 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice esto, presta atención, hermano, porque esto es simplemente lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, por quien asimismo hizo el universo. Ahí vamos a hacer un alto. Analicemos un poquitito. Dice que Dios, ¿qué hizo? Habiendo tiempo pasado. Eso fue su manera de trabajar antiguamente, por lo que veníamos diciendo. Al no tener la Biblia, Dios necesitó comunicar el mensaje de alguna forma a estos hombres escogidos, estos profetas. Dios tuvo que darle visión, tuvo que darle revelación nueva, tuvo que darle sueños, porque no estaba el canon sagrado, se estaba escribiendo. Por eso dice Dios, habiendo, tiempo pasado, hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Se dan cuenta? Otro tiempo. No es ahora, fue otro tiempo. A los padres por los profetas. Ahí está. ¿Qué más dice el 2? En estos postreros días, y estamos en esos postreros días, nos ha hablado, también tiempo pasado, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo encontramos nosotros al Hijo? Acá, mi hermano. Acá está el Hijo. ¿Se dan cuenta que la palabra es contundente? Y hay más, ojo. ¿Qué más dice esto? El versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestro pecado por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a la altura. Entonces yo quería leer algo más. A ver, déjame que lo encuentre un poquitito, por favor. Ajá, el 4 también. Presta atención, el 4. Hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre de ellos. Amén, amén, amén. Bueno, hermano querido, ahí tenemos ya otro texto bíblico que habla justamente que Dios en otro tiempo había hablado de esa forma a los padres por medio de los profetas y de muchas formas. Pero en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En su palabra. En su palabra. Jesucristo no se va a presentar, como muchos aseguran, físicamente. No va a haber una voz audible que te diga qué hacer. Dios ya ha dejado su palabra para que vos y yo y todos nuestros hermanos la escudriñen. De lo contrario, hermanos queridos, estamos realmente mal si creemos nosotros que Dios aún sigue comunicando su mensaje como lo solía hacer en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué estas personas, estos sinvergüenzas, estos estafadores de la fe, aseguran tener sueños, visiones y comentan todo esto a la congregación? No han llegado a arrepentirse
cómo se arrepintió nuestra hermana Yudimar. No se han arrepentido, ellos siguen, porque es clara, es evidente de que ellos son hijos del diablo. En la diferencia con nuestra hermana Yudimar, ella se arrepintió y dejó y abandonó todo esto. Hermanos, ustedes mismos y yo también hemos estado en ese tipo de congregación, donde solamente hemos recibido ese tipo de enseñanza y no hemos dado cuenta nosotros que es una simple manipulación. Ahora, puede ser que haya personas que están recibiendo revelación, sí. Hay personas, así como le pasó a nuestra querida hermana Yudimar, puede ser que hay personas que tengan, vamos a decir así, lo que es el don de sanidad, puede haber. ¿O usted acaso no recuerda, por ejemplo, cómo en el mundo se encuentran los curanderos? No sé cómo le llamarán allá, curanderos, chamán, brujos, esas personas que curan, y lo curan muchos de ellos en el nombre de Jesús. Muy curioso, ¿no? Porque el diablo también hace milagros, hermano. El diablo también hace milagros. Yo quería ver si encuentro, si Dios me permite, encontrar un texto bíblico que es claro con todo esto. Hermano querido, Satanás hace milagro y está muy predispuesto de hacerle cierto bien a la humanidad con tal de arrastrarla a la confusión y al infierno. Y levanta a todas estas personas que lamentablemente tienen esas revelaciones, esos sueños, esas visiones, y luego van a contar a la congregación para confundirlas y arrastrarlo al infierno. Miren lo que hace Satanás. Y este poder es dado por Dios. Presta atención. Anote usted ahí abajito para que lo chequee. Segunda epístola de Tesalonicense. Segunda epístola de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice así: inicuo, cuyo avenimiento es según operación de Satanás. Inicuo, avenimiento, Satanás. ¿Qué hace este? Con gran poder. Satanás con gran poder. Y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta? Satanás tiene poder, hace señales y hace prodigios mentirosos. ¿Y usted a quién cree que va a utilizar Satanás si él es espíritu? Necesita utilizar a hombres inicuos, a hombres malvados que rechazan la palabra de Dios. De su boca pueden decir: Dios es mi Señor, yo amo a Dios, como amo a Dios, como amo a Dios. Pero en su corazón, en su alma está oscura. Son inicuos. Y Satanás utiliza a estas personas y por supuesto que le da ese poder a ellos. Inicuos cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Versículo 10. Presta atención. Y con todo engaño de iniquidad a los que se pierden. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice que engañan. ¿A quiénes? A los que se pierden. Esos que se pierden, esos que están en este momento dentro de esas congregaciones, muchos de ellos están perdiéndose por seguir a esas señales, milagros, prodigios, visiones, sueños, nueva revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Se están perdiendo. Sigamos leyendo. Y con todo engaño de iniquidad en lo que se pierden, por cuanto, presta atención, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El amor de la verdad es a Cristo Jesús. Pero ellos dicen creer, pero no lo recibieron. Porque si lo hubieran recibido, ellos amarían esto. Acá está la verdad. Acá. No está en un falso profeta que dice haber tenido visión y nueva revelación. Está acá, mi hermana. Acá. Bien, continuamos leyendo, ¿no? Dice, y con esto y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos rechazaron todo esto. 11.
Y por esto, mira, ¿no? Presta atención, es un juicio. Estos falsos maestros, estas pseudos iglesias donde dicen tener todos estos poderes, es un juicio de parte de Dios para los que no aman su palabra. Presta atención, hermana. Fíjate bien de dónde Dios te ha sacado. Fíjate bien cómo Dios te ha amado, que te ha sacado de esos lugares. Aunque seamos poquito, aunque seamos muy poco, pero Dios le ha placido sacarte de esos lugares porque te ama. Presta atención. 11. Y por esto Dios les enviará operación de error para que crean a la mentira. ¿Te das cuenta? Dios le envía, le permite a Satanás, Dios le permite a Satanás que le envíe ese poder a estos falsos ministros del diablo. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no aman su palabra se pierdan y no se salven. Y algunos van a decir, pero Dios, ¿por qué quiere eso? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe bien quiénes son los que le aman y aman su palabra. Y quienes solamente están buscando los placeres y los milagros de este tiempo. Y son seguidores de hombres. Son seguidores de hombres y no de Cristo. ¿No escucharon ustedes? Ay, viene el apóstol tanto, viene el apóstol tanto, vamos a hacer tal cosa. Ay, no, que la profeta tanto me profetizó esto, que aquello. Son idólatras de hombres, seguidores de hombres que están sumidos en el error, inicuos con operación de Satanás. Son un filtro y un juicio de parte de Dios para que allí queden todos los que no aman a Dios. ¿Entiende, hermano querido? Y usted y yo y muchos hermanos y todos aquellos que en algún momento van a escapar de ese tipo de congregación. Digan amén, hermano querido. Digan amén de gloria a Dios por eso. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. La palabra de Dios es clara, hermano, y es contundente. Estas personas, estos falsos maestros, son levantados por Dios con el poder de Satanás para que sean un filtro para aquellos que no aman la verdad, no lleguen a la salvación. ¿Por qué? Porque van a ser condenados. Esas personas que no aman la palabra de Dios y aman todo ese tipo de milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera, son condenados, son desechados. Ya no tienen, muchos de ellos lamentablemente no tienen salvación. Están en un sistema de anatematización. Son malditos sin retrocesos, que es la condenación de Satanás y sus ángeles. Esta es la condición de un maldito sin retroceso. ¿Por qué? Porque han rechazado la palabra de Dios y aman más todos esos señales, milagros y prodigios mentirosos y no quieren venir a la verdad. No quieren. Por eso Dios dice, ajá, ok, ustedes quieren eso, ahí tienen todos esos falsos maestros, síganlo. ¿Por qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y antes se complacieron en la iniquidad. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, que predicar esto es necesario? Es necesario, porque si nosotros no predicamos todo esto y no enseñamos cuál es la verdad bíblica, aunque sea algo duro, muchos se van a estar perdiendo. En estos momentos muchos están perdiendo, lamentablemente. Por eso, hermano querido, es nuestro derecho, es nuestra obligación hablar de esto sin callar. Hablar de todo esto para que realmente nosotros podamos, aparte de haber sido librados nosotros, poder librar a otros también de esta condenación terrible que cae sobre estas personas. No creo yo que todos los que estén en esa congregación se puedan salvar, pero seguramente que van a haber un grupo, un remanente, que Dios va a tocar su corazón y lo va a sacar del error, así como hizo con ustedes y lo hicieron conmigo. Terminemos con esto para que demos después lugar
a las preguntas, que seguro va a haber muchas preguntas, así que terminemos con esto. ¿Cuáles son las consecuencias por seguir todas estas supuestas experiencias extrasensoriales? Bueno, primeramente, como dijimos ya, hay una pérdida de la centralidad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que sacamos a Cristo del centro y ponemos al ser humano y sus necesidades antropocéntricas. Al buscar solo estas experiencias, el cristiano solo se centra en él mismo y no en Cristo. Sucede un estancamiento espiritual, no hay una madurez, ya que solo persiguen las emociones místicas y los milagros y nuevas revelaciones. Y hermanos queridos, para que tengamos nosotros una madurez espiritual, tenemos que estudiar Biblia. No las experiencias extrasensoriales, que eso no ayuda a nadie. ¿Qué más? Hay una vulnerabilidad al engaño. Claro, al no tener esto en su cabecita, en su corazón y solamente las experiencias e ir todos los fines de semana a buscar ese tipo de experiencia, usted queda vulnerable al engaño. Total, por eso muchas veces en la congregación, hasta muchas veces dicen no estudien Biblia, no lean Biblia, porque saben que la palabra de Dios les va a libertad a usted. Vulnerabilidad al engaño. Si ya no tienen como autoridad la Biblia, cualquiera puede inventar una revelación o un mandato diciendo, Dios me dijo, he visto una revelación, he tenido un sueño. ¿Entienden? Cualquiera. Si no tiene la Biblia, cualquiera puede venir a decir, yo tengo la autoridad de Dios, yo tengo la verdad de Dios, y te dice una revelación, un disparate. ¿Qué más? Los congregantes quedan a merced del error. Además, al no leer Biblia, el creyente queda anulado en la capacidad de la iglesia para defenderse. ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a escapar del error si no estás leyendo Biblia? ¿Me entiende, hermanos queridos? Vamos a dejar para acá este estudio, dando gracias a Dios por esta oportunidad. Ahora voy a cortar acá en YouTube, me despido de todos mis amigos de YouTube. Este video va a ser subido también a YouTube. Búsquenme a mí ahí como Raíces Cristianas, también en TikTok y Facebook. Hermanos queridos de Barquisimetos, voy a cortar acá y por supuesto voy a abrir videollamada de WhatsApp con ustedes para responder preguntas e inquietudes o comentarios que ustedes tengan. Chao, chao, hermanos queridos. Bendiciones. Chao, chao.